Bueno, un poco la charla de hoy es acercarles a ustedes algunas estrategias o herramientas o criterios básicos para poder trasladar lo que es la sustentabilidad o el desarrollo sustentable a los aspectos del urbanismo. Eh, Antes que nada, lo que les quiero decir es que lo interesante sería que empecemos a cambiar un poco la cabeza y no empecemos a ponerle rótulos a la arquitectura. Eh, Hace unos años, cuando yo era estudiante, se decía que había cátedras de arquitectura social y otras que no. Y después con los años fui entendiendo que la arquitectura es social. Eh, por lo cual, como compromiso, como futuros arquitectos ustedes, creo que tener estos principios en mente es un buen punto de partida para empezar a pensar la arquitectura del urbanismo desde otro lugar, no desde el rótulo de si es sustentable o no es sustentable. Entonces, esto como punto de partida, vamos un poco a lo que tengo para contarles. Lo que es la sustentabilidad o el desarrollo sustentable Perdón, surge, Mariano. sí. Si sacás las caras nuestras, podemos terminar de ver la pantalla. Eso Ah, no hay ok, problema. perdón. ¿Ahí lo No, ven no, no. bien? Ahí está, perfecto. Buenísimo. Em, bueno, el concepto de sustentabilidad es un concepto en realidad que surge desde la economía y que se va trasladando a otras disciplinas, y en un congreso que se hizo en el año 1987 surge la primera definición, y es un poco la que se lleva todos estos años de sustentabilidad, que es esto del desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es básicamente no agotar el planeta, lo que está queriendo decirse con esa frase. Y creo que es fundamental también entender que la sustentabilidad o el desarrollo sustentable no es simplemente el aspecto ecológico o medioambiental, sino que es lo que se llama triple línea base, que es este grafiquito que ver abajo de social, ambiental y económico. Esto quiere decir que es una interrelación de diferentes aspectos que no solamente tienen que ver con el medio ambiente, sino con cuestiones económicas y sociales. Esto quiere decir que cuando pensamos en sustentabilidad, pensamos en este desarrollo que no solamente piensa en el medio ambiente, sino piensa en la reactivación económica y piensa también en los factores sociales. Esto quiere decir que de alguna manera no podemos desligar cada uno de estos tres aspectos del otro, y que por lo general tiene que ver con este concepto que está muy de moda ahora, que es lo local, que es pensar globalmente pero desde lo local, es decir, el desarrollo regional sobre todo. Esto llevado al urbanismo es básicamente pensar lo que por ahí muchos ya conocemos de la arquitectura sustentable a el desarrollo de la ciudad misma. Y tienen así algunos principios, que es estos que figuran en la columna de la derecha, que son esta cuestión de la peatonalización de las ciudades, que tiene que ver con empezar a sacar al automóvil como eje del movimiento urbano, la conectividad urbana, que tiene que ver con no solamente que se utilice menos el automóvil, sino que haya un montón de cuestiones desde el transporte, desde la infraestructura, ya sea la instalación de bicisendas o infinidad de otros transportes que ahora vamos a ver, para que la gente se pueda mover sin tener que recurrir al auto o a cualquier vehículo motorizado. Después la diversidad del uso del suelo, que tiene que ver con no pensar esta cuestión de en la ciudad como sectorizada, en las zonificaciones, donde acá es residencial, acá es comercial, sino que empiezan a interrelacionarse para que la gente esté más cerca todo el tiempo de lo que necesita. Es decir, la infraestructura de servicio, la infraestructura de soporte, todo el acceso general a las necesidades del ciudadano. Después del incremento de la densidad urbana, después nos vamos a ver un poco, pero tiene que ver esto con tener en cuenta también la huella que dejan no solamente los edificios, sino todos los emprendimientos urbanos que se dan en la ciudad, tener como en la cabeza que mientras más extensión tenga en horizontal, menos terreno absorbente vamos a tener. Después lo que tiene que ver con calidad de la arquitectura y urbanismo, que después lo vamos a ver un poco más, pero
tiene que ver con cómo la ciudad va evolucionando, y pensar la ciudad de acá a 30 años sería lo ideal, pero bueno, aunque sea 10, estaría bien. Lo que tiene que ver con la arquitectura del urbanismo ecológicamente responsable, que tiene básicamente que ver con la utilización de los recursos naturales, que también vamos a ver después un poco más. La calidad de vida, que tiene que ver con los espacios confortables y sanos. Cuando hablo de sanos, hablo de espacios que, digamos, pensar las ciudades de que haya espacio para el distendimiento, no solamente que sea una ciudad agradable, sino que sea una ciudad que promueva buenos estilos de vida, y sobre todo, y para mí es una de las cosas más importantes, el tema de la participación ciudadana. No pensar la ciudad como una cuestión de urbanistas, de arquitectos, de sociólogos y antropólogos, sino como un conglomerado donde participan un montón de personas que necesitan ser parte de eso. Vamos un poco a los temas del urbanismo sustentable, y acá un poco más a lo que son las estrategias. Uso del suelo urbano. Esto que les hablaba de los usos mixtos, es decir, la zonificación. Es importante también pensar en el territorio como, primero, preexistencias. Hay un montón de cosas que ya existen. Por lo general, el urbanismo no va a incidir sobre una ciudad nueva, sino que va a plantear alternativas, propuestas, proyectos sobre un territorio ya existente. Por lo cual hay que entenderlo, hay que saber leerlo, hay que empezar a reconocer cuáles son las características de ese lugar, y empezar a dotar de eso de todos los principios que ya veníamos hablando. Acá les traigo, después si quieren búsquenlo, es un concurso, esto que ven acá arriba, estas láminas en amarillo, que es la recuperación del barrio Orba, es un barrio de Valencia, que es un concurso que ganó un estudio que se llama Improvistos. Métanse, búsquenlos en internet, es muy fácil de encontrarlos. Es un grupo, básicamente un estudio grupo, que se encarga de reflexionar sobre cuestiones de urbanismo con miradas sustentables y de género, que me parece súper importante tenerlo. Y esto es como una readecuación del barrio en cuanto a vivienda social que se necesitaba, y lo que plantean ellos es no solamente dotar de vivienda, sino dotar de un montón de cuestiones al territorio que hacen a todo esto que venimos hablando del urbanismo sustentable. Proponen granjas de producción de energía solar, huertas urbanas, hay como toda una zona como de incubadoras. Es decir, no pensar el territorio como, bueno, esta manzana van a ser de vivienda, sino empezar a ver todos los usos e infraestructuras que necesita la ciudad para poder promover este estilo de vida, de alguna manera. Después hay toda una cuestión que tiene que ver con la recuperación de los suelos contaminados o de solares abandonados, que siempre es recomendable en cuanto a urbanismo sustentable, utilizar las estructuras, primero que ya estén en el lugar, que por ahí ya no tienen el uso que se le había dado en un principio y están abandonadas, ver de qué forma también establecer cuál es realmente el valor histórico o el valor patrimonial que puede llegar a tener eso, qué es necesario conservar y qué no. Acá ya es entrar en toda otra discusión, pero bueno, podemos tenerlo como en cuenta. Y después todo lo que son terrenos contaminados. Hay miles de formas de, de tratar suelos contaminados. Como las de menor impacto son las que tienen que ver con la bioremediación, que es esto que vemos acá, que es básicamente la utilización de cierto tipo de especies de árboles y arbustos para tratar el suelo, algunos inclusive se pueden hacer con el agua. Si les interesa, investiguenlo, es súper interesante, hay un montón de material al respecto.
muy técnico, algunos, pero está bueno como acercamiento, cómo se puede hacer sin entrar en procesos químicos, industriales, una remediación de un suelo o del agua, está bueno. Y después, y acá es donde empieza a tocar lo social y lo que decía antes de la participación ciudadana, empezar a pensar en estas cuestiones que tienen que ver con la agricultura urbana, ¿no? Hoy en día consumimos muchas veces productos que vienen de más de 800 o 1000 kilómetros transportados en un camión. Eso representa impacto ambiental porque es emisiones de dióxido de carbono. Por lo cual todo lo que se tenga que traer hace que la ciudad sea menos sustentable. Entonces empezar a generar focos como de producción local, que puede ser agricultura, también pueden ser emprendimientos, armar mercados, acercar como los productores a la ciudad, esta distinción entre campo y ciudad y la periferia que muchas veces se habla, bueno, traer como esas cuestiones del campo, de la periferia más a la ciudad. Es completamente posible hacer granjas urbanas, huertos urbanos, sobre todo en la utilización de terrazas, que muchas veces no se utilizan. Eh, entonces, ustedes que están como en este proceso de reflexión sobre el proyecto y de ver qué es lo necesario, empezar a también no solamente pensar el territorio desde el equipamiento que va a tener, sino también desde cómo la gente participa en él. Después el transporte. Es inevitable que en una ciudad exista transporte. Hoy en día tenemos transporte básicamente con toda la matriz en base a combustibles fósiles. Todos sabemos lo contaminante que es eso y además, sobre todo en Buenos Aires, una ciudad que tiene muchísimo caudal de transporte. Empezar a pensar cómo se mueve la gente y qué alternativas de movimiento pueden llegar a tener, sobre todo si vamos a intervenir sobre una zona de la ciudad, es valioso. Sobre todo porque existen hoy en día y tenemos la tecnología para incorporar otro tipo de transportes. Ya empiezan a aparecer, creo que ya inclusive hasta se han comprado algunos colectivos eléctricos, pero bueno, por ahí nosotros a nivel de proyecto, en lo que respecta a ustedes, no pueden decidir que va a cambiar la matriz de energía del transporte, pero sí lo que pueden empezar a hacer es pensar si van a tener que moverse en un territorio corto, digamos en un tramo corto, digo, hay alternativas como, no sé, tranvías eléctricos, eh, focalizar también en qué sectores de su proyecto no van a tener ingreso del automóvil o de vehículos motorizados. Entonces eso lo que hace es que el impacto sea menor porque resguardamos una zona de ese tránsito. Privilegiar los circuitos de recorrido peatonal y de bicisendas. Acá, por ejemplo, en la imagen que está en la izquierda se puede ver claramente cómo empiezan a interrelacionarse un montón de circuitos de transportes o circuitos viales. Entonces empezar a pensar cómo se van a mover dentro de esa intervención, ¿no? Dentro de como el área de su proyecto, cuáles van a ser las movilidades y empezar a pensar cuáles son las de menor impacto. Después un tema un poco crítico, hay que ver si ustedes llegan, pero está bueno que lo empiecen a tener en la cabeza porque es un tema que existe, es la generación y la disposición de residuos. Siempre los hay, y hay un tema que hoy en día ya lo tenemos internalizado, que es la recolección digamos, la recolección separada de residuos. Hoy por ahí muchos de ustedes ya separan en 2 bolsas. Por ahí no saben el proceso que hay detrás de eso. En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, hay digamos, todas cooperativas, que son de recolectores urbanos, que se encargan de recolectar, separar y distribuir los residuos reciclables. Básicamente es una organización de lo que antes eran los cartoneros,
que se organizaron dentro de ONGs o de organizaciones cooperativas y hacen este trabajo. Entonces, pensar también en la instalación de este tipo de plantas donde se recolecta, o aunque sea puntos de recolección, facilita también la cuestión de qué trazabilidad se le da a los residuos, porque los residuos que no se separen, los residuos que no se traten, los residuos que no se dirijan hacia otros lugares para su reciclado o deposición específica, terminan siendo relleno sanitario. Eso pasa así, digamos, no se separa, va todo a relleno sanitario. Entonces empezar a ser conscientes también de que existe un circuito de la basura y que podemos formar parte de que ese circuito sea lo menos dañino posible para el medio ambiente, está bueno. Además, sobre todo porque esto implica muchas veces generación de puestos de trabajo en la ciudad, y reactivación económica de muchos sectores que están un poco vulnerados. Entonces, no es un tema menor, es un tema que me parece que tenemos que tener en la cabeza, aunque sea de empezar a pensar que la basura existe y a algún lado va. No solo porque no la vemos, no está. Después hay un tema que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales y sobre todo con lo que es aire y agua, que se puede hacer mucho. ¿Se acuerdan que les hablé de densidad y de superficies absorbentes antes? Bueno, vamos a empezar por el agua. El agua es un tema que en muchos sectores de la ciudad, y después lo van a ver bien con Martín, puede ocasionar muchísimos problemas si no se encausa o no se la tiene en cuenta. Hay diferentes formas de afrontar el tema del agua. Primero, tiene que ver con que si yo tengo una zona inundable, puedo hacer un montón de cuestiones ingenieriles al respecto para evitar que eso pase, o simplemente aceptar que es una zona inundable y generar proyectos que tengan que ver con eso. Una de las cosas más interesantes para hacer con el agua son los humedales o jardines de inundación, que son básicamente sectores, muchas veces vegetados, pero muchas veces no. Acá les traje un ejemplo, que es esta imagen de acá, de la izquierda, la derecha, la del medio, que es un jardín inundable seco, con un poco de vegetación. Es un proyecto en Oregon. No sé si es lo mejor, no sé si es lo peor, pero son alternativas a qué hacer con el agua. Otro son los bioswell, que es esta imagen, la de izquierda inferior, que son básicamente, funcionan como si fuese una rejilla, pero en vez de ser un elemento construido, es un elemento natural. Básicamente es una recolección de agua en especies de zanjas o sequías, acequias, perdón. Eso se filtra a través de una sucesión de estratos y va a la red pluvial. Entonces es una forma de tener elementos de recolección de agua, dotar al terreno de superficie absorbente y además generar un elemento paisajístico. En cuanto al aire, siempre es importante pensarlo desde cuestiones de que las ciudades ya de por sí las metrópolis están muy contaminadas en cuestión de materia de calidad del aire. Lo que se puede hacer es reducir un poco el impacto, con lo que le venía contando antes, de reducir un poco la movilidad de los vehículos motorizados, pero también hay todo un aspecto que tiene que ver con lo regenerativo, que se puede tratar a través de lo que son filtros de aire verdes urbanos, que pueden ser manufacturados, como la imagen que ven acá. Esto es un emprendimiento alemán, que instalan estas especies de filtros vegetales para un poco reducir el impacto de la contaminación del aire. Y si no, se puede pensar también en soluciones
desde la generación de espacios verdes, de pequeños bosques, de zonas protegidas, de vegetación que funcionen de alguna manera como pulmones urbanos. Y después está todo lo que tiene que ver con la remediación, que antes le contaba, que también se puede pensar que hay ciertas aguas, como estas aguas de inundación, o ciertos residuos de aguas grises que se pueden tratar a través de medios naturales, como antes le comentaba, la biorremediación. Básicamente, hay un sistema que se llama fitorremediación, que es utilizar ciertas especies de plantas para, en el contacto con el agua, lo que hacen es un filtrado natural. Uno de los aspectos más importantes del impacto es la edificación y la construcción, es decir, cómo se proyecta y cómo se construye la ciudad. Siempre es interesante pensar lo que se llama análisis del ciclo de vida, es decir, cómo algo, en este caso un edificio, se construye, se usa, y en el caso de que se acabe su vida útil, ¿qué pasa con él? Si se reutiliza, si se recicla, si se demuele, si se refuncionaliza. En esto es muy importante también pensar los materiales. Siempre es como recomendable que se usen los materiales regionales, ¿no? Estudiar un poco cuáles son los materiales de la zona, cuáles son los materiales que están en un alcance de no más de 800, 600 kilómetros, y utilizar eso para la construcción. Si no se puede recurrir a materiales locales, siempre lo recomendable es ir a elementos metálicos, más allá de que tienen, digamos, tienen un gasto energético bastante importante en la producción, tienen un aspecto muy, muy, muy ventajoso con respecto a la reutilización. Son materiales que se pueden reutilizar muy fácilmente y casi sin desperdicio. Entonces pensar un poco de cómo es todo lo que construyamos, ya sea a nivel de equipamiento urbano o a nivel de edificaciones, cómo se desarrolla en la vida útil. Después, una cosa muy importante es la densidad constructiva. Si ustedes en el proyecto tienen que hacer un conjunto de viviendas o ciertos edificios, oficinas, lo que sea, siempre es recomendable, de estos dos gráficos que vemos acá, más un esquema como el de abajo. Es decir, donde tengamos más uso del espacio verde, natural, del cero, y compactar los edificios lo más posible. Creo que es importante entender también que no necesariamente un edificio compacto es sustentable, pero ayuda a la sustentabilidad. Después otro tema importante es lo que se llama efecto isla de calor, que se basa en una cuestión que tiene que ver con el albedo, que es la reflectividad de los rayos infrarrojos que tienen los edificios. Mientras más claros, más reflejan, mientras más oscuros, más absorben, y en esa absorción retienen muchísimo calor y aumentan muchísimo la temperatura de los núcleos urbanos con respecto a la periferia, y eso genera un montón de complicaciones, no solamente porque es más difícil o es más el requerimiento energético para todas las cuestiones de confort de los edificios, sino que genera corrientes de aire por diferencia de temperatura que tienen un montón de inconvenientes, sobre todo la erosión de los terrenos naturales. Este es un proyecto de un estudiante que ahora trabaja en el estudio de MBRDB, se llama Factor 1, que lo que propone es Copenhague pintarla toda de blanco. Y un tema también tiene que ver con el uso de las terrazas. Es un elemento muy valioso, las terrazas, no las pensemos simplemente como una cuestión de donde van las salas de máquinas y
y nada más, sino empezar también a cómo las terrazas de los edificios pueden ser un complemento del espacio urbano, pueden ser espacios de recreación, espacios de producción de energía, espacios verdes propiamente dicho, o espacios inclusive de lo que hablábamos de granjas urbanas. Entonces, no descarten las terrazas, son un elemento muy valioso. Y después hay otro tema que tiene que ver con el patrimonio cultural histórico, que era un poco lo que hablábamos antes, pero incorporar a todas las cuestiones del proyecto urbano la mayor cantidad de cuestiones existentes, porque eso implica menor gasto energético en la construcción, porque es utilización de cuestiones que ya están ahí. Y por último, y no menos importante, que ya quedan 6 minutos 30, el paisajismo. Yo sé que a veces cuesta y lo dejamos para último momento, pero el paisajismo es un elemento fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable urbano. ¿Por qué? Porque primero es terreno absorbente, segundo es preservación de la flora y fauna local. Tercero, tiene un montón de ventajas en cuanto a manejo de temperaturas a nivel urbano y manejo de calidad del aire. Y pensar también el paisajismo a priori implica un montón de dinámicas que tienen que ver con lo social, digamos, pensarlos también como espacios de reunión, espacios de tránsito, ser muy criteriosos también en la generación, digamos, la conservación de los espacios existentes. Ustedes tienen espacios de costas, estúdienlos, métanse con eso. Es muy variado, el Río de la Plata tiene una situación de costas bastante compleja, entonces empezar a intervenir las costas o de recuperarlas es un tema importante. Y pensar siempre en especies locales. O regionales. ¿Por qué? Porque son en definitiva las que menos gastos de mantenimiento tienen y menos consumo de agua tienen. Tratemos de pensar, es muy divertido lo de las enredaderas y el césped son de las cosas que más agua consumen, así que yo no soy un experto en paisajismo, pero yo creo que con una búsqueda rápida de internet, y hoy tenemos todo acceso a eso, podemos establecer cuáles son las especies que son más recomendables, tratar de no incorporar nuevas especies a un ecosistema existente. Ya tenemos bastante incorporación de árboles que no son nativos en la ciudad, por lo cual seguir como fomentando eso me parece que no está bueno. Y también pensarlos como un elemento de diseño. Usen colores, usen texturas. No se queden simplemente en la mancha verde de AutoCAD. Véanlo como un tema importante. Para mí es uno de los puntos más fundamentales de lo que tiene que ver en realidad con todo el urbanismo. Empezar a darle valor a que no es algo que tiene que quedar para el final. Sería súper interesante que el proyecto como que se desarrolle a partir de un criterio urbanístico, un criterio paisajístico muy fuerte. Acá les traigo, ya todos lo conocemos, el Highline Park en Nueva York. Nada, lo traigo porque lo conocemos, pero es un proyecto excelente y tiene un montón de cosas para investigar y para descubrir. Y por último, y un poco para cerrar la charla, les dejo una frase de Glenn Murcutt: la arquitectura debe ser una respuesta, no una imposición. Me parece que empezar a pensar desde acá, empezar a pensar de que, como les decía antes, la sustentabilidad no es un template, no es algo una etiqueta que se le pega, sino que tiene que estar desde el inicio. Y básicamente las ventajas de la sustentabilidad o del urbanismo sustentable es tener una ciudad más sana, una ciudad donde todos podamos vivir mejor, y pensar también en qué ciudad les vamos a dejar a las generaciones que siguen, un poco linkeando con esa primera definición. Así que bueno, espero que haya sido claro, que les haya disparado algunas cosas y que lo puedan incorporar de alguna manera a su proyecto.